Hola, molt bon dia, benvinguts a tots i totes així al nostre Racon Fester, un dia més. Bon dia, Aaron, com estàs? Molt bé, Salva, de meravella. La veritat que molt bé i molt il·lusionat per esta entrevista tan especial. Hem parlat molt de Blanquer i avui parlarem en una de les que més sap d'ell. És possible, a veurem. Coleto, com estàs tu? Pues molt bé, bon dia des de l'Atalaya Templària de la ciutat Condal i com bé ha dit Aaron, pues jo estic en un nuvolet. Se te veuen nerviós i tot. No he dormit. Xispetes, se veuen xispetes en els ullets. Sí, tens alguna d'emoció. Bé, doncs pràcticament no la coneixerà pràcticament ningú, a no ser que siga un molt arrematge al senyor Amando Blanquer. Ella és Maite Blanquer. Com ella vol que la presentem, és la xicoteta de 5 germans i filla del mestre Blanquer. Buenos días, Maite, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Un Buenos placer días, estar aquí con vosotros y bueno, vamos a disfrutar un ratito hablando de la obra de mi padre. Buenos días. Sí. Pero, primero que nada, a mí me gustaría, bueno, evidentemente darte la bienvenida y las gracias por estar aquí. Para nosotros es un placer que avui parlarem del mestre Blanquer, en la filla del mestre Blanquer. Pero antes que nada me gustaría dar las gracias a José Rafael, que es el que nos ha facilitado tu contacto y bueno, pues vaya para él ese agradecimiento antes que nada. Y ahora ya, Salva, cuando tú vulguis. No, a mí me gusta porque hemos estado hablando durante estos 50 y pico programas, en casi todos y cada uno de ellos, del maestro siempre como el referente, nuestro fetiche, de lo emocionados que estamos con que ha sido un referente en la música festera, pero grandísimo, incluso con Canet, que ya empezó a decir Canet en su momento, bueno, eso es opinión suya, ¿no? No decimos nada, sobre la importancia de tu padre a nivel nacional, que lo tenían desprestigiado porque era un tío de las montañas, de todo tipo. Pues hoy vamos a conocer al maestro Blanquer. Pero primero que nada, me gustaría preguntarte, como preguntamos siempre, tu situación personal durante esta época del confinamiento, cómo has llevado esa escalada y todo eso. Pues a ver, yo me enteré un poco de la situación que íbamos a experimentar de manera azarosa. Estaba pues imbuida en las gestiones del día a día y de repente sale a la palestra el estado de alarma, que tenemos que retirarnos, confinarnos en casa, recogí a los niños del colegio y ya pasamos a otra etapa. Con mucha preocupación seguía las noticias, la evolución del virus, la problemática que tenía y sobre todo pues, con un gran sentimiento de empatía y de sufrimiento por todas las personas que lo estaban pasando tan mal y por supuesto por la preocupación que creaba este escenario de ciencia ficción impensable en nuestra cómoda realidad, de acoger a nivel pues, empresarial, a nivel profesional, a nivel académico, pues este nuevo reto. Los primeros días fueron, porque coincidió en Valencia con Fallas y con Pascua, fueron agradables desde el punto de vista, el balance positivo que hay que sacar siempre en la vida de las cosas, pues días de disfrutar mucho de la familia, de cocinar pasteles, tartas, paellas, de todo, de ordenar los armarios y quitando pues esa pena y esa preocupación con la que seguían las noticias y la solidaridad, por supuesto, con las personas que lo han pasado tan mal. Ese sosiego que ha marcado el confinamiento y la reincorporación a la vida habitual, yo creo que en todos ha dejado una huella indeleble de reflexión, de gratitud, a pesar de que es un momento complejo de la vida que tenemos, y plantearnos muchas cuestiones trascendentes de la vida. A ver si nos hacen un poquito mejores humanos. Eso no va a pasar. Un poquet. No va a pasar. Un poquet. Un poquito. Nada. Bueno, Maite, muchísimas gracias por estar aquí, como ha dicho ya Coleto. Empezaremos hablando de tu padre y quiero que empecemos hablando de cómo era tu padre en el día a día con su familia. ¿Cómo era esa relación contigo y con tus hermanos y con tu madre? ¿Cómo era Amando Blanquer en casa? Pues a ver, Amando Blanquer en casa era un padre como otro cualquiera en el sentido literal del término, era un padre de familia numerosa, pero en lo concreto era una persona llena de unas especificaciones
muy marcadas. Era un hombre tremendamente cariñoso, tremendamente accesible, tremendamente familiar, cariñosísimo y sobre todo quizá un poco también la vida familiar ayudaba mucho a que hubiese un clima de armonía en la vida familiar. Tenía el don de sacar lo mejor de cada uno de una manera silente, parecía que no hacía nada y lo hacía todo en el buen sentido de la palabra. Y bueno, pues un poco como anécdota, la carta que os he enviado de mi hermana pequeña, pues de mi hermana mayor cuando era pequeña, pues es un poco la síntesis y el resumen de esa capacidad de sacar lo mejor de cada uno. No hacía falta levantar la voz, existía un sentimiento de cariño tan grande hacia él, quizá porque nos lo inculcaba en los pequeños detalles, no hacia su persona, sino hacia la figura del padre, de la madre, hacia la figura de las raíces, de la tierra, del lugar donde hemos nacido. Ha sido siempre un gran pedagogo familiar en la capacidad de transmitir en las comidas familiares, en el día a día, en el ambiente doméstico, pues cuestiones muy trascendentales, de una manera dulce, amable, cariñosa, cercana y bueno, todo lo que yo diga me quedo corta. Creo que sería el ejemplo del buen padre. Cuando iban a hacer las reuniones del colegio, luego las profesoras me decían, es que tienes un santo varón de padre. Y bueno, pues eso, mis amigas lo recuerdan también con mucho cariño, porque bueno, pues lo típico, fallas. Bueno, pues venir a casa que papá os hace chocolate, y nos hacía chocolate, en fin, bueno, pues muy cariñoso con todos mis hermanos, con mi madre la adoraba, y ella a él, ha sido una relación de amor profunda y verdadera, y pues sobre todo las anécdotas del día a día, pues en los desayunos que siempre me decían, Maite, los papás se quieren como el primer día que se conocieron, nos hemos hecho mayores, pero nosotros no nos vemos envejecidos ni con achaques, nos vemos jóvenes y guapos y nos seguimos queriendo. Y es pues la esencia de un idealista trasladada al día a día. Y es ese ejercicio de armonía que él tenía interiorizado en su vida, donde nunca dejó al artista, si se cabe la expresión, no me gusta hablar así, pero de una manera, bueno, pues para entendernos, de ir por casa, nunca consintió que el artista eclipsara al ser humano, ni que el ser humano se dejara arrastrar por el artista. Había un ejercicio en su vida siempre de proporción, de orden, de medida muy grande. Siempre nos supo dedicar tiempo, atención, cariño, y siempre era una constante el repetirnos que nos quería de manera incondicional, hiciésemos lo que hiciésemos, fuésemos quien fuésemos, y eso era pues es un colchón que te mimbra los resortes del alma y te obliga mucho, claro, también. Maite, cuéntanos cuándo empiezas a trabajar con tu padre, porque hay un antes y un después de que empieces a trabajar con él, ¿no? Y comiences y empieces a descubrir al amando artista. Pues a ver, yo, Vicent, voy a hacer aquí un recuerdo a mi querido Adrián Miró, un poco también porque gracias a él pude comprender que mi padre, además de mi padre, era un gran artista. Una vez en una comida que ya había faltado mi padre, Adrián parecía mi novio, me llamaba por la mañana, por la tarde, por la noche, Maite, ¿cómo estás? Y yo llorando, desconsolada. Y me invitó a comer, bueno, siempre había una relación muy cercana y me dijo Adrián, dice, Maite, tú sabes que yo de jovencito me fui a Madrid y estudié primero de Derecho. Imagínate qué hacía yo estudiando Derecho. Pues he rescatado del recuerdo esa frase tan sabia que me dijo Adrián, porque yo acabé la carrera, estudié gestión comercial y marketing, quizá un poco también por encontrar mi propia identidad. Fue un acto de egoísmo propio de la edad. Acabé la carrera, me casé y mi padre pues tenía muchas esperanzas puestas en mí, quizá por mi propia sensibilidad de que yo le gestionase su música, y siempre que venía a cuento o si no se lo inventaba, me llevaba a Madrid, aquí y allá para introducirme de alguna manera.
Y surgió de una manera, pues por amor, un poco lo que os comentaba antes, nos inculcó un sentimiento de cariño tan grande hacia su persona, habían unos lazos afectivos tan profundos que lo vi un día desesperado y me dice: Maite, déjate todo lo que estás haciendo y por favor ven a ayudar al papá, porque yo con esto no puedo. Estaba saturado un poco de la gestión burocrática que le imponía una obra ya casi concluida, por así decirlo, muy numerosa. Él se quería dedicar a componer, tenía muy claro que su final estaba cerca, y fue para él un aliciente muy grande que le dieran el premio de la medalla de oro de la Generalitat, sobre todo porque tenía una pequeña dotación económica, y me dijo: ese dinero lo vamos a destinar a que arranques un poco este proyecto y que te ocupes de gestionar la obra. Y esto es muy bonito porque en ese periodo, igual digo una incorrección, pero creo que vale, el mensaje que hay detrás es más poderoso. Durante esos meses y años que me estuvo pues formando, al principio me hizo pensar y reflexionar muy hondamente. Me habló de Bach y me dijo: Bach, dice, tenía muchísimos hijos. ¿Y tú sabes qué pasó con su obra? Su hija la tuvo que vender al peso. Y no hicieron falta las palabras. Aquel día comprendí lo que a veces hablamos, que uno elige la profesión y hay veces que la profesión te elige a ti. Sí. Aquel día comprendí pues que en cierta forma se había dibujado mi destino. Y siempre he intentado desde ese momento, por amor, ojo, porque estoy en esa etapa propedéutica o en la que estoy todavía, realmente fue una respuesta a la petición de un padre angustiado un poco por la enfermedad y por la gestión que le exigía la obra, que él ya no estaba con esa predisposición natural que tienes en la juventud para ejecutarla. Y a partir de ahí, pues quizá es una metáfora, pero es un poco el mito de la caverna de Platón. Comprendí muy bien lo que explica la perfecta línea que separa el mundo de las sombras con el de las luces. Y entré en el mundo de las luces, nunca mejor dicho, pero no por méritos propios. Por eso me parece muy bonito cuando me presentan hacer alusión a la frase que me dijo mi padre cuando me decía: pues tú llámate al sitio y tú di que eres la hija del maestro Blanquer. Y yo, pues, como soy una hija obediente, sigo con esa consigna, porque pienso que nos ha dado mucho. ¿Nos puedes hablar también un poquito de la Fundación Amando Blanquer? Sí. Pues mira, un poco también por lo que me explicó de la obra de Bach y el amor que sentía hacia su trabajo, vi que había que buscar una manera de encontrar un corpus unitario donde ese universo blanqueriano, que a él no le gustaba que utilizase esta palabra, ese universo personal que él refleja en su obra, tuviese esa característica de proporción, de medida, de uniformidad, de constancia, que reflejan su personalidad. No tanto en el sentido de custodiar la obra, sino de perpetuar o de salvaguardarla con una visión unitaria de conjunto, porque aquí hay tal coherencia en el discurso compositivo donde una pieza necesita la otra. Y no necesariamente tiene que estar en el archivo la partitura, porque eso es otro tema que ahora os contaré, pero sí que tiene que haber un corpus unitario que la proteja. La fundación ahora está, también lo tengo que comentar, está en stand-by, sigo trabajando porque hay que hacer un trabajo, me refiero, esto es una carrera de fondo, pero vamos, espero que en un futuro no muy lejano, pues sea un centro de documentación para los estudiosos y los investigadores, y también perpetuando un poco la memoria de mi padre, un referente cultural en reflexiones éticas y estéticas que son necesarias para
el progreso del mundo de la cultura y del arte. No es un compositor extremadamente conocido en el ámbito estatal, ¿no? En Valencia sí, pero por ejemplo yo llevo 23 años tocando la orquesta aquí en Barcelona y nunca hemos tocado nada de Blanquer, cuando Blanquer posiblemente es el mejor compositor de su época. Es que... A ver, aquí es que hay una cosa que también lo decía Adrián Miró y me voy a apropiar ahora de la reflexión. Lo voy a decir en latín para darle emoción al asunto. Ars longa vita brevis, es decir, el arte tiene una trayectoria en el tiempo que escapa, cuando es arte auténtico, de la cronología del ser humano. En el arte hay un factor sobrenatural que no voy a entrar, como dice Humberto Eco, vamos a quedarnos en la puerta de las cuestiones metafísicas, pero existe un paralelismo trascendente con el misterio que encierra la vida en el arte. Entonces, el tiempo llegará. Exacto, cuando repasas la historia del arte y la historia en general, ves que la historia la escriben los vencedores. Esto es una reflexión muy perversa, pero hay una verdad que trasciende. Y quizás donde yo he encontrado mi razón investigadora, en la reflexión estética hay 3 niveles. Pienso que, aunque me desvío un poco del tema, es importante ahora sacarlo a la palestra. Está el autor, el artista, que seréis vosotros, el filósofo, el esteta, que quizá es, aunque no lo sea, donde más identificada me siento, y el crítico de arte. Y en ese núcleo que podría dibujar lo que es la problemática artística, sí, vamos a dejarlo ahí, hay una cuestión que es un elemento constante. Y esa razón es la que hay que sacar en el artista. Esa razón, ese elemento, por así decirlo, que es inmutable, que enlaza los géneros, los estilos, contradictorios o no entre sí. Y es muy importante esa cuestión revelarla, porque así podemos entender cómo muchos autores, cuando pasan siglos y siglos, siguen siendo vigentes en todas las disciplinas del arte y en todas las reflexiones filosóficas. Y al revés, y ves como autores que han tenido momentos de ebullición, de descaro, luego pasa el tiempo y es una divagación. Exacto, que igual que nace, muere. El arte es como la vida, el arte no muere nunca. En la vida, aunque no nos lo creamos, todos dejamos una huella en las personas en las que queremos, con nuestro oficio y nuestras reflexiones. Y es, como decía Adrián, ese círculo sin principio y sin fin, una concatenación de elementos donde uno se necesita al otro. Y pienso que lo importante y lo valioso de mi padre, a pesar de que sea o no conocido, es el factor sorpresa. Es decir, cuando descubres la obra de un autor, cuando entras en su psicología, penetras en su emotividad y te atrapa y te quedas ahí. Pero no para estar ahí, no como una cosificación, sino como él impregnaba su obra en una constante evolución, te transforma. Y eso es muy poderoso, en el buen sentido de la palabra. Por eso yo soy ahí blanquereta total. Soy optimista patológica, optimista por naturaleza, y sé que la obra de mi padre llegará un momento a conocerse, pero no quizá a lo mejor tanto como una obra de concierto, sino como un legado intelectual. Y ahora, si estuviera mi padre aquí, me diría, si es que tú en vols molt. No. Yo te estoy escuchando y me encantan los símiles que haces, sobre todo como hablabas al principio de que cuando cogiste el proyecto de tu padre, tuviste que subir esa áspera y escarpada subida que dice el método de Platón para pasar de las sombras a reconocer realmente que el trabajo que te estaba dando tu padre, hostia, era un trabajo muy importante y que te iba a llenar como persona todo el trabajo que estás haciendo. Por eso te digo, cuéntanos un poco, durante todo ese ejercicio que has dicho también ahora mismo, de ejercicio de renovación constante que es su obra, cuéntanos un poquito la evolución de la obra de Amando, desde los inicios hasta el final de su vida, que decías también anteriormente, que la quería dedicar los últimos días, que ya sabía que le quedaba poco, a componer.
pero no era a ver, yo creo que un poco reflexionando, mi padre descubre la música y yo creo que aquí hay una simbiosis natural entre la personalidad y la psicología. La música atrapó a mi padre y al revés, y la música eligió a mi padre. No sé, de la típica referencia que dices, ¿quién elige a quién? Yo noto una sensibilidad muy especial que además en biografías de la familia o en cartas, mi padre siempre desde muy pequeño era una persona carismática porque era una persona muy alegre, muy dicharachera, muy ingeniosa. Él se introdujo muy pequeñito en el mundo de la banda. Pienso que hubiese destacado en cualquier profesión que hubiese elegido, pero había una pátina en su personalidad de sensibilidad que necesitaba calar en la sociedad. Era un regalo de la naturaleza las cualidades que tenía ese hombre y creo que en la música él encontró la horma de su zapato. Hay una primera etapa de composición musical muy vinculada a la banda de Alcoy, a sus orígenes, donde pues, sus primeras composiciones son El Petit Adolphe Bernabéu, en fin, pasodobles y música popular, donde el director de la banda le tenía bien tocar y bueno, pues ese juego que se establece entre el maestro y el alumno, sobre todo, pues era un niño, tendría 11 o 12 años claro, el maestro pues se lo tomaba pues a medio camino entre ejercicio, ironía, broma, pero aquellas maneras de asumir ese riesgo, esa responsabilidad, fue algo que fue calando en la personalidad de mi padre y, por supuesto, de manera indiscutible, el ser alcoyano. Alcoy en aquel momento era una ciudad industrial potente, donde la personalidad, por así decirlo, estaba marcada por personas pues, de pro, que se dice. Y ese gusto por aspirar a lo más alto, por buscar dignificar el lugar de donde vienes, le lleva a entrar en una exigencia de estudios y de evolución, donde él ya viene a Valencia a estudiar en el conservatorio y ya es cuando él entiende que su vida se va a dedicar a la composición. Lo más bonito que yo veo a vista de pájaro son 3 etapas muy distintas y muy marcadas, que es la obra de juventud, la obra de madurez y la de maestría. Quizá para mí, como estudiosa del arte, la más atractiva es donde él se revela como un maestro de la composición, que es en sus últimos años de vida. Y es importante porque no solo por el legado musical que deja, sino por la lección de vida que da. Él estaba pues muy delicadito del corazón, había tenido ictus, achaques, era un jarroncito chino. Y la experiencia tan amarga que le enfrentó la vida de luchar todos los días entre la vida y la muerte le sumió en un ejercicio de honda reflexión compositiva, donde además experimentó con recursos extramusicales. Hay un denominador común en las grandes obras de este periodo, que es la presencia de orquesta y coro, banda y coro, y son 3 obras trascendentes, donde nos hace un repaso filosófico de lo que es la vida, donde se reafirma en ese amor que él sentía hacia la vida. Y quizás su última composición no podía haber sido de otra mejor manera. Es un compendio entre la labor musical de él mediante una obra para banda, junto con los textos de Xavier Cas, que es cantata valenciana del Ànima del Cor, que os recomiendo leerlos, porque es el resumen, yo creo que se miraban en el mismo espejo, el resumen de 2 hombres con una sensibilidad exquisita, que habían culminado su trayectoria vital en ese ejercicio de permanente frescura, de renovación constante, y eran más jóvenes y más auténticos que un compositor Nobel o una persona que empieza. Eso es para mí donde él se revela como un maestro. Son años muy importantes porque podía haber optado por
por el declive, por lo fácil, yo ya tengo 300 partituras compuestas, pues ahora disfrutar. Pero era una esencia que no podía, era un manantial que no podía cerrar, tenía que sacar esa expresividad. Uh-huh. ¿Y a él le costó encontrar apoyos a nivel nacional? Porque fue como un poco así. Yo creo, es una reflexión mía, mi padre no era tampoco un hombre de quejarse, no era una persona que no le gustaban las injusticias, pero soportaba muy bien la idiosincrasia existente. Yo creo que mi padre contó con el principal apoyo, y lo digo con, no me malinterpretéis, con cariño de hija. El principal apoyo que un artista tiene que tener es el talento creador y consolidar esa realidad, ese ejercicio de la creación. Y es el único apoyo que necesita un autor o un artista. Luego lo demás son atresos, son, por así decirlo, elementos que componen el cuadro, pero que no definen la obra. Lo importante en la obra de mi padre, y lo digo con el corazón en la mano, es la calidad artística y musical que tiene. Poca importancia tiene que tuviese o no apoyos, que haya sido o no reconocido. Y también por mi parte sería injusto el no decir que mi padre ha sido un autor privilegiado, porque todos sabemos lo complicado que es dedicarse al mundo del arte. Y creo, si repaso el catálogo, haciendo honor a la verdad, el 90% de las obras han sido obras encargo pagadas, estrenadas y reconocidas. Y eso es un privilegio que pocos autores pueden decir. Creo que apenas hay 2 o 3 obras para estrenar, más por la intención de hacer algún arreglo que observó en los ensayos que por una falta de interés en la programación. Lo que sí que es muy difícil es que luego las obras se vuelvan a reprogramar. Pero vamos, ahí mi padre ha sido un autor más que mimado, mimadísimo. Y Maite, en la década de los 50, tu padre viaja a París, le dan una beca para estudiar con Daniel Lesueur, y más tarde con su idolatrado Olivier Messiaen. Cuéntanos un poco esa época de tu padre, esos pasos que da tu padre en París. Antes de empezar a hablar con vosotros, estaba un poco organizando un poco el discurso para presentar precisamente esa evolución en su trayectoria. Y sí que es cierto que esa coherencia que estoy aludiendo constantemente entre su vida y su producción, pienso que surge precisamente de esa etapa de juventud. No lo voy a citar textualmente porque he rescatado algunos textos para la entrevista, pero sí que voy a rememorar algunas de sus ideas. Él sintió, en cierta manera, cuando ya había acabado la carrera de composición en Valencia, una cierta orfandad. No sintió la presencia de un maestro que le guiara musicalmente hablando. Era un momento, pues, a nivel creativo complicado, marcado por la posguerra, marcado también por las vanguardias, que es un término un poco también complejo en el arte, no se debería de utilizar, rescatando un poco el contexto de aquel periodo. Es un término militar que emplea el arte para denominar a unos grupos que están pues encabezando unos estilos, cuando etimológicamente el término es avant-garde, delante de la guardia. Es un término no militar que representaba pues a las tropas que iban antes de la batalla. Y un poco quizá esa falta de cultura que mi padre veía, entendió rápidamente que su futuro compositivo no estaba aquí. De manera un poco pues azarosa, ese azar que no existe nunca en la vida de los artistas, descubrió un tratado en la Biblioteca de Madrid, no lo sé, eso lo voy a documentar mejor. Lo importante es que descubrió un tratado de la obra de Olivier Messiaen donde recogía todos sus estudios a lo largo de su carrera como compositor. Y ese tratado él comprendió que era lo que él anhelaba hacer, darle esa visión humanística
a la creación del arte. Y ahí él empezó a hacer, bueno, pues unos esfuerzos por trasladarse a París y por poder asistir a las clases de Messiaen. Estuvo estudiando toda la carrera de composición con Olivier Messiaen. Y voy a intentar, con mis palabras, hacer recordar unas palabras de mi padre que son muy bonitas. Decía, cuando llegué a París y me senté en la clase de Messiaen, enrollé el bártulo, plegué el título de compositor y empecé de cero, porque me di cuenta que no sabía nada. Y yo creo que esa experiencia vital de encontrarse con un maestro fue para él muy reveladora. Olivier Messiaen era una persona absolutamente generosa con sus alumnos y creo que para él fue esa huella que hablamos que nos dejan los grandes maestros, una huella indeleble que lo conformó como músico y como hombre. A partir de ahí, pues ya queda quizá también en su propia naturaleza, pero esa voluntad de aspirar a lo más alto a nivel académico, ese ejercicio de renovación constante del que hablamos, fue una impronta de la que ya no se desprendería nunca. Llegamos a 1962 y tu padre gana el más alto reconocimiento europeo para la creación musical, que es el Premio de Roma. Això en España no ho havia guanyat ningú, ni ho ha guanyat ningú, crec. Bueno, en otras disciplinas sí, pero en en europeo música lo han ganado los grandes. Pues a ver, el Premio Roma es que es una cuestión... yo creo que un poco hay que contextualizar un poco las cosas. Es decir, el Premio Roma surge en un contexto histórico a mediados del siglo XVII y XVIII y supone también ese periodo, es una etapa de ruptura con lo que es la esencia quizá del arte. Hay un periodo de ruptura con ese concepto de lo bello, de lo armónico, etc. Surgen las academias un poco para hacer entender que el arte no es solamente un oficio, es además una disciplina que debe de aprenderse con unas normas. Están las universidades, que son formaciones regladas, pero la academia aspiraba a algo más. Es decir, las academias aspiran a dictar la norma, por así decirlo, del cómo se deben de hacer las cosas, pero no con un interés dogmático o academicista, sino como la revelación de un mejor modo de hacer y de entender. Siguen siendo instituciones de referencia en la actualidad, pero dan a los alumnos que pasan por estas instituciones formativas una patina cosmopolita sin igual. Y nace quizá un poco ahí el perfume blanqueriano, esa conjugación de formas, de maneras, de ideas, de novedades. Es apasionante el periplo de la beca Roma, pero sobre todo quizá también perfila su propia personalidad. En las academias, bueno, se respeta o un poco se basa su ideario en retomar los estudios que nacen como los orígenes de la cultura occidental. Se estudian en particular la cultura griega y romana, porque, bueno, ya sabéis lo que dicen, que Roma conquistó a Grecia, pero Grecia conquistó a Roma. Y ese conocimiento necesario que imponen las academias del estrato primero de la cultura que sucede en la antigua Grecia, pues edifica un corpus artístico que va a ser un perfume en todas sus obras. Por eso cuando me preguntan ¿cómo podrías definir estéticamente a tu padre? Pues es un compositor contemporáneo, sin lugar a dudas, por sus técnicas, sus modos, pero hay un perfume, una resonancia en sus mimbres que bebe las fuentes en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Sí. Madre mía, esto no lo digáis.
Si no es mucho pedir, me gustaría que si quieres, antes de empezar la entrevista, nos has leído unas frases muy bonitas de cuando tu padre llegó a Roma, unos escritos que hizo. Lo tengo aquí, Lo tengo aquí preparado porque un poco creo que en esos años de juventud él encuentra su camino. Para él Olivier Messiaen marcó una manera de entender el arte y una manera de trabajar, un poco quizá alejado de las corrientes de su tiempo, pero con esa constante que es un factor denominador común de todo el buen arte, esa esencia de permanencia en el tiempo. Voy a... Ayer tú y yo, que tuvimos una conversación bastante bonita, bastante también como que nos va a donar llum a la de avui, no? També. Sí. Y parlaven de que a ti te decían que las cosas bien hechas siempre están bien hechas. Y decía, eso me lo decían a mí también. Mi abuelo me decía, ¿no? Las cosas ben fetes siempre están ben fetes. Mi padre era algo que siempre decía a sus alumnos y a nosotros, pues como hijos, nos repetía. Solo hay una manera de hacer las cosas y es las cosas bien hechas. Pero cuando esas cosas que van diciéndote en casa, a todos nos educan y nos van diciendo frases pues lapidarias, por así decirlo, que en un momento en la vida te enfrentas con esa realidad y dices, ¿cuánta razón tenía este señor? Es que todo lo que no se hace bien hecho desaparece. Ahora cuando vea el capítulo este, porque mi madre los ve todos, ¿no? Cuando vea este claro. ¿Cuánta razón tenía tu padre y tu abuelo? Sí, es verdad. Y otra cosa muy importante que decía mi padre y que me ha hecho entender su obra, y siempre decía, el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y esa frase que parece así a medio camino entre el tópico, la inocencia, la sabiduría, pues también está muy presente en su trayectoria. Bueno, voy a leer estas palabras de mi padre, que son más interesantes que las mías, seguro. Esto dice así, es la memoria de cuando finalizó la estancia en la pensión de Roma, y dice, entiendo que el arte, como en la vida, está por encima de cualquier presuntuosa justificación y de ninguna manera puede ser el resultado de una receta, lo cual, en definitiva, sería tan académico como los ejercicios de contrapunto de un estudiante de composición. El arte vive por sí mismo. Esta es naturalmente la aspiración de todos los que nos dedicamos a él, conseguir impregnar al de cada uno de esa vida misteriosa que está por encima del procedimiento, vida que no es más ni menos que la consecuencia de unas facultades y de una formación abierta a todo cuanto significa consciente evolución. Ahí es nada, lo dejo ahí. Pienso que no se puede resumir mejor ese ideario creativo que tenía tan interiorizado. Es lo más bonito que existe en un artista, cuando es capaz de establecer un diálogo con el espectador, con el oyente, con el intérprete, con el músico, cuando es capaz de elevar a la persona que está escuchando, que está oyendo, de transformarla, de esa metáfora que ha recreado en la obra, recrearla en el espíritu de quien la recibe. Ahora voy a decir una banalidad seguramente. No, aquí estamos entre amigos. A mí me pasa con mi compañero aquí, que es cuando escucha una obra mía le dan ganas de romper las mesas. Pues claro, lógico. Eso le pasa a los amigos que nos quieren de verdad, claro. Dice que hay un momento en esa obra que le pone que le dan ganas de romperlo todo. Claro, lógico. Eso es el amor. Eso es el amor. Lo que más me molesta, Maite, es que es suya. Eso es lo que más me molesta. Lo que más te molesta... No, pero podéis hacer una cosa. Tú la compones y el otro la firma. Claro. No, o sea, me molesta que es suya. Yo no tengo ni idea de componer. O sea, que compones él, pero me molesta que sea... A otro compositor le pasaría lo mismo. Y lo que más le molesta es que sea mía. Claro, es que es lo que me toca a los narices. Que le provoque esos sentimientos, que es de lo que hablamos, ¿no? Vamos a proseguir porque no me quiero desviar. Pero de todas formas, voy a deciros una cosa a colación de lo que decís.
Mi padre decía una frase que también es muy cierta y decía, las personas sacan fuera lo que llevan dentro. Ahí, eso ya tenéis que Hombre, reflexionar vosotros. Es decir, eso también está muy bien. Cuéntanos un poco, porque después de Roma y todo esto, él obtiene la cátedra del Conservatorio Superior de la Universidad de Valencia en composición. Entonces, me gustaría que hablaras un poco del Amando profesor. ¿Cómo impartía él las clases? Supongo que, como decías, con mucho cariño y mucho amor y todo el rollo este, pero como venía ya de beber de la escuela francesa, ¿qué aplicó él? ¿Cómo orientaba las clases? A ver, yo recuerdo a mi padre siempre muy entregado al conservatorio, siempre. Para él era una segunda casa y sentía una responsabilidad muy honda de ofrecer o de resolver esa orfandad que él había sentido. Pero si bien es cierto que era una persona muy realista y él comprendía que sus clases pues participaban de una particularidad pues y decir de una complejidad pues un poco, que eran unas clases un poco peculiares. Él adaptaba mucho los programas de estudios a los alumnos que tenía y era una persona sumamente respetuosa, pero sí que me impactó cuando ya estaba trabajando con él, que precisamente abordamos esta cuestión y me dijo, Maite, es que las clases del papá han sido siempre un poco especiales. Y yo digo, pero cuéntame por qué. Y él, pues con sus dotes pedagógicas, sabiamente me explicó y me dice, pues Maite, porque en los programas de estudios los alumnos tienen que estudiar composición para ser directores, para ser intérpretes, pues es una clase más. Y yo pues lo acepto como tal. Pero realmente el crear la voluntad de querer componer es muy difícil que yo me encuentre un alumno en mis clases que me diga eso. Y a lo mejor pasan 5 años o 10 o 5 y de repente voy un día a clase y viene un alumno y me dice, mestre, es que yo voy a compondre. Y claro, yo me entrego. Entonces quiero decir aquí que él era muy consciente que la inquietud creadora o el talento creador o el deseo creador no es algo presente en todos los alumnos. Yo supongo que las clases las haría muy amenas, porque además como anécdota siempre decía, no hace falta que vaya con dinero al conservatorio si mis alumnos se pelean por invitarme a cafetet, y lo decía en valenciano tan gracioso como era él. O sea que había una relación de mucho cariño con sus alumnos. Pero realmente alumnos compositores como tal, con vocación compositora, creo que ha tenido pocos, pero un poco por la propia disciplina, no por otras cuestiones. Y por supuesto han sido otros hijos de mi padre, siempre, en todos los lugares donde él ha estado, ha tenido una actitud de cariño y de entrega total. Bueno, Maite, vamos a viajar a 1991 ya, donde tu padre escribe una ópera. Y sí que es verdad que hacemos un salto muy grande. Durante todos estos años, Blanquer ha estado escribiendo marchas moras, cristianas y pasodobles, de las que estaremos hablando, de las que hablaremos después. Y dicen, no, es que estamos en el Racone Festero y no hablan de música festera. No, después. Vamos a 1991, El Triomphe de Tirant, que es una ópera que yo creía que era la única que había escrito. Tú me dices que no. Cuéntanos un poco. No es la única ópera que ha escrito, pero sí que ha hecho muchos intentos operísticos, pero quizá no, un poco lo que hablamos. La ópera es un género artístico que surge en el siglo XVIII y la ópera requiere un clima cultural peculiar para poderse desarrollar y producir. Yo creo que en su espíritu inquieto y curioso, lógicamente tenía que tocar la ópera para, por así decir, completar el círculo de los registros y de las formas musicales. Pero sí que es cierto que hay muchos trabajos que están a medio camino de la representación estética. Fue una obra previa basada también en el Tirán, que es la tríptica al Tirán Lo Blanc, que es una cantata escénica donde trata esa temática. Me gustó tanto la cantata que ya se trasladó en un proyecto en firme por una obra en cargo otra vez por la Consellería de Cultura para producir la ópera.
Pero sí que es cierto que años antes había, con Joan Valls, que era un escritor alcoyano, le había pedido unas recomendaciones para escribir una ópera y tal. Y bueno, ahora os daré la lectura. Se titulaba El Príncipe y estaba un poco basada en la obra de Maquiavelo, el príncipe o el príncipe, que habla del buen y del mal gobernante. Un poco el contexto histórico y cultural de la obra era tan escabroso que la sensibilidad de mi padre no pudo con ese libreto y lógicamente de esa obra hay unos bocetos, hay unas primeras líneas, pero no se llegó a concluir porque no sufrió muchísimo con el libreto y no era algo acorde a su sensibilidad. Yo creo que lo que hablamos antes, ahora ya nos toca entrar un poquito en música festera. Hombre, por supuesto. Y bueno, yo, para mí és el mestre de mestres, vull dir, per mi no n'hi ha ningú més amunt que Blanquer, és impossible. Vicent, avui estàs molt nerviós. Estic molt nerviós, sí. Per mi és un dia especial, és un dia... Home, Blanquer és molt Blanquer, collons, que és el que n'hi ha. Yo pienso Entonces, igual que vosotros. Lo mío es amor de cachorrito, amor de hija, pero pienso igual que vosotros. es de Bueno, veres. pero A ver. Vicente es más que si fuera hija. O sea, Com? Sí, pero es que Salva, mira, es algo que yo ayer se lo comentaba a Vicente preparando un poco esta conversación. Y es que tiene un efecto magnético la obra de mi padre que la tienes que en cierta manera la haces tuya. Cuando llega a tu vida te cautiva el corazón de tal manera que solo puedes querer a la obra. Te gustarán otros autores, otras músicas, eso es lo más bonito que hay, pero hay un sentimiento siempre especial hacia la obra. Pues mira, yo te voy a meter 4 o 5, así voy a leer, ¿no? Tarde de abril, 1957, presentada al concurso de música festera de Alcoy, donde el jurado decidió que no era adecuada para la fiesta de moros i cristians. Possiblement, i molta gent que ha passat, molts compositors que han passat pel Raconet, han dit que és possiblement la millor marxa mora que s'ha escrit mai per l'essència, per els aromes, per la musicalitat, per els dibuixos... Pero eso pasa siempre. Muchas veces cuando una persona tiene una personalidad tan arrolladora, cuando expone una creación tan potente como es Tarde de Abril, hay un shock en el espectador y hasta que no se produce ese discurso íntimo, exacto, entre la obra y el oyente o el intérprete, no hay ese proceso de asimilación. Es lo que hablábamos antes, el arte tiene sus tiempos y el ser humano otros. Son planos distintos. Pero para mí es la marcha mora. En el 57 presenta Tarde de Abril, le dicen que no es adecuada y en el 58 dice, pues voy a presentar L'Ambaixador y gana el primer premio. Esa se ve que sí que era adecuada. Algo del L'Ambaixador que decir, porque todos... También la tienen todos muy arriba y es que es espectacular. El L'Ambaixador es que es una obra muy efectista. Quizás más fácil de entender y sí que ha sido muchas veces puesta como obra obligada en certámenes de marchas moras y demás. Y yo creo que un poco pues resume la idea festera. Me refiero, quizá Tarde de Abril llega un poco a destiempo en el sentido de que introduce esa metáfora sinfónica en la música de fiestas y necesita un tiempo para penetrar esa idea en el público. Sin embargo, El Embaixador, siendo una obra también muy personal, participa de unos tiempos y de unos ritmos más acordes a lo que se estaba haciendo en aquel periodo musicalmente, hablando. Pero no solo con romper con esa pieza, también en el año 58, ¿no, Coleto? ¿Qué más lanza en el 58? En el 58 mos obri el camí a nosaltres, als cristians. I no recordo ara la frase exactament, com era. Però bueno, ell recorda que ell va dir algo com que els moros tenien la marxa mora i els cristians demanaven algo i és que estaven en l'ambient i tenia que... No me acuerdo realmente cómo era la frase. Bueno. Precisamente es un poco lo que hablamos, esa capacidad
de construir denotaciones que el ambiente imprime. Que la fiesta lo pedía, ¿no? La fiesta lo Hablamos pedía. de aleluya, que no lo has dicho, Vicente. Sí, Bueno, sí, de estamos aleluya. hablando de No hace aleluya. falta, no hace falta decir la palabra, sabemos todos de lo que estamos hablando. Estem parlant d'Aleluia, la primera marxa cristiana Marxa que obri els camins a un gènere que ha evolucionat per uns pa millor, per uns altres que no ha evolucionat, que no els agrada. De fet, ahir parlava... Perdón, te hablo castellano. No, como queráis, yo hablo mal valenciano, pero lo entiendo perfectamente. Ayer hablaba contigo que a él no le gustaba mucho tampoco la evolución que había llevado la marcha cristiana como género, ¿no? Sí, que por eso él no escribe marcha cristiana hasta pasado muchos años. Muchos años, sí que es cierto. Hay un contraste, quizá un poco porque la marcha mora estaba tan interiorizada en la fiesta que la Aleluya abrió un horizonte nuevo compositivo, pero luego se fue un poco desvirtuando el ritmo de la marcha, hasta que luego posteriormente lo retoma y un poco lo que os he comentado, hay 4 marchas cristianas compuestas de solera, pero sí que son muy espaciadas en el tiempo. Quizá un poco por esa cultura auditiva que no existía y que se ha ido conformando con nuevas producciones. Pero bueno, la primera piedra es de él. Siempre es una referencia. No, es un menir de Obélix. Això es un monolito llegando. Pues hay otra obra, un poco a colación de lo que es la música festera, que es una marcha llanera que se tocó y no sé por qué muy bien, luego no ha calado, que es Pasión Divina. Ya ha caído un poco quizá a lo mejor en el olvido, pero también recoge un momento de la fiesta muy, muy bonito y muy especial, con un sello propio de autor. Ese mismo 58, que parece que fue un año prolífico en el tema de la música festera, también le escribe y le dedica a tu madre, María Rosa, un paso doble que es muy conocido por todos. O sea, ese año él lo dedicó bastante a la música de Alcoy, fiestas y todo el rollo. Mi padre era fruto de la cultura alcoyana. El amor que él ha sentido siempre hacia sus raíces es lo que él siempre ha dicho que le ha hecho ser el hombre que es. Siempre en todas las entrevistas que daba decía, es que el ser alcoyano obliga mucho. Y para él ha sido... que hablábamos también ayer, ¿no? Sí, y él ha tenido siempre como referencia vital el dejar constancia, la alta estima que tenía a sus raíces, a su tierra, y ha sido una vocación el hacer música festera. Para él era pues, un hobby, como otros juegan al tenis, pues él era su entretenimiento. Su máxima diversión era hacer música de fiesta. Afortunadament pels nostres oïts festers, no? Per la festa. Sí. Que tinguem a un dels millors compositors que ha donat este país i resulta que és nostre i fa música nostra de moros i cristians i la podem disfrutar. Això es fantàstic. Yo creo que todas, voy a decir una cosa que no he dicho nunca y voy a atreverme, igual me corregís, pero todas las innovaciones sonoras que existen en su música, hay una etapa de ensayo primera en la música festera. Era su raíz, era el elemento detonante que a él le inspiraba, le refrescaba, le emocionaba, le impactaba. Era esa, más que desgarro del alma, era esa expansión del alma. Era lo que él llevaba en el interior. Alguien me dijo, un músico, que en muchas ocasiones las marchas de Blanquer eran ejercicios de composición. Te lo estoy diciendo. Antes, no sé si antes de la entrevista lo he comentado, hay ciertas obras de fiestas de moros y cristianos, sin ir más lejos, Diego y Rení, Paso Doble a la Mujer Alcoyana, hay otra marcha mora, pero ahora no recuerdo bien, que mi madre llegó a casa hecho un regalisiero que le dijo, Amanda, yo no sé cómo has hecho eso. Tú no sabes en qué compromiso nos has puesto, que se ve que se lo inventó todo, desamontó la armonía, la tonalidad, la polifonía y bueno, y el capitán que le encargó la marcha mora se quedó blanco, verde y luego le encantó, pero al principio aquello no se entendía. Un pasaje que coño, el somni. Y entonces hay unas obras que son unos auténticos ejercicios de composición, un poco donde él ensaya precisamente ese personalismo blanqueriano,
que luego traslada a la composición sinfónica, a la composición orquestal, todo lo que es el registro de voces que ha trabajado de manera tan célebre. Todo hay una referencia al Alcoyana I. Su música coral no sería lo que es sin la misa a San Jorge. Su música sacra o de temas religiosos beben las fuentes de la misa a San Jordi. Y luego toda la música sinfónica hay una raíz, un elemento de ensayo de esas fórmulas, de esas innovaciones, de esos recursos extramusicales, de sacar elementos de la masa sonora, de armonías imposibles. Es ese personalismo blanqueriano que recorre todas sus composiciones, previamente se ensaya en música para fiestas. Yo creo que lo dijo Ramón García, aquí en el Raconet. Puede ser. De Blanquer da igual que escuches cualquier obra sinfónica, cualquier obra de cámara, que es tot Blanquer. O sea, sempre sona Blanquer. I això para un artista es súper importante. Es un crear un universo sonoro es dificilísimo, porque en su obra, escuche algo y diga, això és ixe. Sí, en el análisis de las obras musicales, que os lo recomiendo porque es una lectura para disfrutar a los que nos gusta la música, hace un repaso por todas las formas musicales, más o menos, bueno, desde la antigüedad hasta la edad contemporánea. Y en todas ellas, yo pienso que intenta acercar al estudioso o al oyente esa voluntad de crear un universo sonoro personal. Como cuando ves un cuadro, como cuando comes un alimento, una pericana, una paella, algo típico de la tierra, dejar ese aroma, ese perfume. Que la experiencia artística englobe al espectador y, en el caso de la música, pues al intérprete, por supuesto. Pues vamos a saltarnos unos años, vamos a pasar por encima de Elda, Tino Herrera, Ainda Alferes, Paco Verdú, son todas espectaculares. Nos vamos a 2001, donde escribe Moment de Festa, para conocer también quién era Blanquer en el aspecto más personal, más de persona. Se la regala a su cardiólogo, que es el que lo trató en un momento complicado de su vida. Cuéntanos un poco. Yo creo que es la metáfora de la personalidad de Blanquer en la constante a lo largo de su vida. Mi padre era una persona muy constructiva, no esa tendencia actual, piensa en positivo, no, era una persona con una naturaleza totalmente edificadora. Y todas las vicisitudes de su vida siempre las vivió en clave positiva. Fue a partir de ahí donde un poco empieza esa etapa de maestría, a través de esa obra que le dedica al cardiólogo. Esa experiencia vital yo creo que le sume en una reflexión profunda de que la vida es una experiencia gozosa, aparte de todos los periplos y peripecias que nos toca pasar, y la necesidad de dejar huella que tiene el artista a través de su obra. Y pasamos ya a una etapa trascendente, donde en sus obras descorre la cortina, si existe, que separa el cielo y la tierra, y nos introduce en ese ejercicio de trascendencia que encierra el espíritu de la música. Explícanos un poquito también lo de la torre Mora y la torre Cristiana. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues esa obra es graciosísima. Torrente le encarga para sus fiestas, bueno, hubo un momento que se fue popularizando la fiesta de moros y cristianos, pues claro, es una poesía visual toda la fiesta, y claro, la referencia indiscutible era mi padre para ese encargo. Y también mi padre ha tenido siempre muy buenas relaciones con Torrente por las bandas y demás. Y entonces, en la Torre Mora y en la Torre Cristiana, él pretende hacer pues una declaración de intenciones. Es un poco el positivo y el negativo. Los ritmos cristianos en relación a las marchas moras, con en fin, los contrastes de percusión, de ritmo, de velocidad, de registro sonoro, coloro que hay. Son obras de concierto realmente.
Y de hecho fue José Rafael Pascual quien hizo unos pequeños arreglos para que se pudieran reinterpretar en lo que son los pasacalles de las fiestas. Pero volvemos a lo mismo, una obra intelectual. Son piezas que recogen, que buscan captar esos elementos distintivos de los géneros entre la fiesta cristiana y la fiesta mora. Pero bueno, gustó muchísimo, cuando acabaron las obras se levantó el público y bueno, y aquello fue un espectáculo, como todos los estrenos de mi padre. Oye, y ahora, antes de entrar en la última pregunta, que como sabemos que también has visto algún Raconet, sabes que serán las marchas que más te gustan, ya sé que no quieres que hablemos de ti, pero llevamos 1 hora y pico a lo mejor hablando de tu padre y de ti no hemos dicho nada. Y sabemos que estás inmersa en un proyecto. Explícanos, aunque sea brevemente, No lo explico. La hija del maestro. ¿Qué es la hija del maestro? Sí. A ver, Vicente, yo a todos, a Aarón y a Salva, os agradezco de corazón que me hayáis tenido presente para esta entrevista, pero sí que es cierto que un poco quizá me siento deudora con la figura de mi padre. Es decir, yo soy muy consciente que no estoy aquí por méritos propios. Mi obligación es trasladar la obra de mi padre pues de la manera más pura posible, más fiel a lo que él entendía que era la composición. Pero sí que es verdad que cuando te enfrentas a la obra de un maestro, hay una experiencia vital con el arte, donde el arte te transforma. Yo creo que a vosotros que os gusta tanto la música festera y que algunos dedicáis a lo que es la composición, habréis experimentado etapas vitales donde hay un antes y un después. Yo creo que la música de mi padre ejerce ese efecto catársico en el individuo, donde yo lo veo en los músicos que estudian la obra de mi padre, que me piden documentos, me piden opinión, grabaciones, y noto, os he mandado antes un WhatsApp un poco para hacer la similitud entre la carta de mi hermana y mi WhatsApp, y es un placer tremendo ver cómo a través de una obra un intérprete, un autor, un director, un compositor crece, se estira, se expande, se eleva intelectualmente y, como no podía ser de otra manera, a mí también me picó la ovejita. Y quizá la obra de mi padre me ha hecho entender el arte de una manera diferente a lo que podemos estudiar en los libros de historia. Y me siento en la obligación de poner en la palestra cuestiones que parece que están en el olvido y aspectos vinculados a la creación y a la composición, pero en general a lo que es la creación artística. Y en ese ensayo que estoy intentando redactar, básicamente será pues una reflexión de ideas estéticas. Sobre todo me parece apasionante esa disyuntiva que plantea mi padre en muchas obras, esa cuestión la analogía que existe entre la ética y la estética del arte, y que espero que sea un documento que pueda elevar la conciencia de la aspiración que debe de tener la creación. Pues esperamos con ansia que salga. Sí. Tengo un estudio previo hecho, pero no voy a hablar de la figura de mi padre. Voy a hablar del legado, de la impronta que ha dejado el estudio de su obra en mi persona. Antes de pasar a la última pregunta, Maite, yo quiero que nos hables de Les Noces de Llibertat. Sabes que es nuestra sintonía del programa y mucha gente nos dice esto. ¿Eso qué es? Les Noces de Llibertat no lo han escuchado nunca. Cuéntanos un poco para quién o para qué fue escrita esa obra. Bueno, pues eso fue un proyecto un poco estrambótico, pero bueno, pues mi padre, como tenía una personalidad tan amable, pues se prestó a ese juego. Era una cosa un poco estrambótica, donde se pretendía casar a Cristóbal Colón con la Estatua de la Libertad, nada más y nada menos. Pero bueno, fue un poco pues el pretexto, la excusa para buscar ese elemento, ese denominador común que existe en todo matrimonio cuando enlazas culturas distintas, registros distintos, y al final pues
siempre destila de ahí casi lo mejor de la vida del ser humano, en la mayoría de los casos. Y un poco también, claro, la experiencia de mi padre ha sido un matrimonio muy feliz y resume pues ese sentimiento de expectación, de enlace, de fructicidad, de todos los aspectos que se esperan al contraer pues ese matrimonio simbólico entre dos culturas, que es lo que representa la obra. Pues ahora sí, ya la última pregunta, como a todos los participantes en el Raconet, es que nos digas una marcha mora, una marcha cristiana y un paso doble que a ti te hagan ¡pum! Bueno, a ver, yo aquí soy muy conservadora, pero más que por conservadora, sino por lo que para mí significa. Paso doble, por supuesto, mi madre, María Rosa. Aquí estoy yo, hija de mi madre. Luego, marchas moras, yo creo que hay una referencia indiscutible para mí, porque es una obra que yo he escuchado mucho en conciertos y es Tarde de Abril. Y luego, marcha cristiana, la primera piedra. Me quedo con Aleluya. Hay muchas marchas cristianas, las marchas cristianas que ha hecho, todas me encantan, pero Aleluya para mí tiene un perfume especial, es la frescura del concepto, de haber captado el concepto. Pues ya estaría. Pero Ya estaría, ¿no? Perfecto. Bueno, yo si queréis, para concluir, como os he preparado unas lecturas de mi padre, voy a leeros una frase, un pequeño párrafo de un texto que escribió para una conferencia que titula El diario íntimo del año 1988. Y dice así: con el empeño de que la estética no absorba el campo de la ética, ni el verbalismo se imponga al verbo, intento construir mi música acercándome al hombre de hoy, con las variadas y plurales concepciones de la música de nuestro tiempo. Pero siempre es el hombre el destinatario noble y sublime de mi música. Yo creo que esto, para concluir, todo lo que diga sobra. Pues la verdad es que sí. Nosotros, cuando te contactamos, en su momento, bueno, a través de José Rafael, al cual ya ha dado las gracias ya a Vicente, esperábamos esto, o sea, hablar, conocer y que sobre todo la gente que nos ve conozca el acercamiento que has dado de la vida y obra de don Amando, que siempre ha sido aquí un referente para el programa nuestro, como hemos dicho al inicio, y sobre todo a través de tú, ¿sabes? De ti, que eres la conservadora de la obra de tu padre. No, y que eso no es verdad. No, somos todos conservadores, ¿eh? No, ya, todos. Pero más o menos estás cuidando de la obra, está claro. Esto lo hacemos. Pero a mí me gustaría... Ya, eso está claro. Pero lo que me gustaría es que consiguieras el reconocimiento que realmente creo que tu padre se merece a nivel nacional y que todas aquellas obras que han quedado un poco en el olvido por el paso del tiempo, por las diferentes épocas, que a lo mejor pudieran volver a salir a la luz en conciertos y cosas, porque todos nos veríamos beneficiados de ese tipo de partituras que ahora mismo no están a la luz. Yo, Salva, entiendo lo que quieres decir, pero es que hay aquí una cuestión cronológica, que es lo que he comentado antes. La historia del arte y de la música en concreto pasa por periodos de construcción y de deconstrucción. La música de mi padre ahora está, por así decirlo, fuera del esquema de los elementos que están ahora en plena valoración, porque en cierto modo es una crítica a esa filosofía de... Voy a decirlo aquí, es la reflexión que he sacado yo en este periodo de confinamiento, esa transición entre la cultura de lo instantáneo que surge a finales del siglo XX y que perdura en nuestros días, y ahora hemos pasado a algo más perverso, que es la cultura de lo mutante. Por eso antes he dicho, recomiendo la lectura de Maquiavélico, El Príncipe. La obra de mi padre está hecha, está compuesta, es de una exquisitez y de una calidad musical y filosófica tremenda, pero es una obra intelectual. Aquí voy a retomar las palabras de mi padre, que en una entrevista le dicen, si hubiese un incendio en su casa, ¿qué partitura sacaría? Y le dice al entrevistador, el clave bien temperado de Bach.
uy, maestro, ¿y eso por qué? Porque es un planteamiento filosófico que condensa lo que es la música. La obra de mi padre, salvando las distancias y, en fin, con la figura de Bach, es un planteamiento filosófico, es una obra intelectual, y cuando retomemos otra vez el gusto por el arte constructivo, el arte que nos eleva, que nos transforma, que nos nutre de savia nueva, retomará esa presencia que los amantes de la buena música demandamos. Pero todo llega, todo a su tiempo. Mi padre era catedrático de armonía y me hizo entender que todo está siempre en el sitio que toca. Bueno, Maite, pues la conexión de Salva es un poco, es de Castelló de Rugat, no tiene buena conexión. Nada. Entonces, hoy me toca despedir a mí. Yo sí que me acordaré de recordarlo todo. Antes que nada, darte las gracias por estar aquí con nosotros, por haberte molestado esta horita y cuarto que llevas con nosotros. Gracias por darnos a conocer también cosas más íntimas de tu padre, cosas más desconocidas. Y al resto, nada, suscribiros al canal. Y Salva me está diciendo que Instagram. ¿Qué quieres decir con Instagram, Salva? ¿Ya tienes conexión? No tiene conexión. No sé, yo me caigo, no sé qué dices. Que mos seguiu en Instagram i que subscriviu. Així que res, ens vegem dimecres en Més Raconets. Adeu a tots! Adeu a tots! Maite! Hasta luego. Un beso. Un mes. Adeu!